Otra de las características del epitelio es lo que mencionábamos del tejido avascular, es decir, que es un tejido en donde aquí observamos que todas las células están muy pegaditas, muy juntitas, por lo tanto casi no queda matriz extracelular, espacio entre las células, y además no hay vasos sanguíneos. ¿Cómo se alimenta el epitelio? Siempre de un tejido conjuntivo subyacente, es decir, que está por debajo. Aquí, por ejemplo, se observa un vaso sanguíneo dentro del tejido conjuntivo y ahí se ve con una flechita, están indicando que hay una difusión de sustancias hacia el epitelio. Aquí todas las células están en el borde, ¿no es cierto? Están cubriendo cualquier superficie, bordeando, ¿no es cierto?, la superficie, y ahí está la capa de células epiteliales. Otra característica que tienen las células epiteliales es que tienen una polarización. ¿Qué significa esto? Que tienen un polo hacia la parte superior. Siempre hay una membrana hacia la parte del conducto, la parte que queda en contacto con el exterior o con el conducto interno, ¿ya? Y esa cara se llama cara apical, es la membrana apical. En cambio, el resto de la membrana se llama membrana vasolateral. ¿Ya? La vasolateral. Por lo tanto, en esta parte superior, por ejemplo, que es la membrana apical, puede presentar diferentes modificaciones, especializaciones, como por ejemplo microvellosidades, cilios, ¿no es cierto?, para que así pueda presentar alguna característica especial, por ejemplo, el movimiento de sustancia en superficie o aumentar el área de absorción, como en el caso del intestino. Este es el epitelio intestinal, aquí vemos las células, ¿no es cierto?, todas ordenaditas. Estos puntos más oscuritos corresponden a los núcleos de la célula epitelial y todas estas células están representadas en este esquema. Aquí vemos que en la parte superior, en la membrana apical, hay microvellosidades. Esas microvellosidades, por ejemplo, en este caso son para aumentar el área de absorción de nutrientes. Y la membrana vasolateral también presenta especializaciones propias. Por lo tanto, es una membrana polarizada, el polo apical y la membrana vasolateral. Aquí vemos también, ¿no es cierto?, lo que hemos estado mencionando. Este es el epitelio, células, ¿no es cierto?, que están muy pegaditas uno al lado de la otra, y aquí se muestra la membrana basal. La membrana basal vamos a ver que presenta diferentes capas, pero está principalmente formada por fibras, ¿ya?, de colágeno en especial. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, la capa, ¿no es cierto?, del epitelio. Aquí está la membrana basal, ¿no es cierto?, que este bordecito más oscuro, y aquí está el tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo, aquí se muestran dos vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces aquí se ve claramente que las células del epitelio están muy unidas entre sí, no hay vasos sanguíneos entre ellas, y hay una membrana basal que une con el tejido conjuntivo subyacente. Y aquí tenemos los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo. Y por lo tanto el epitelio se alimenta por difusión de sustancias, nutrientes, oxígeno, ¿no es cierto?, hacia el epitelio, y del epitelio salen los desechos hacia los vasos sanguíneos. Importante tener claro que el epitelio va a estar tanto en la superficie del organismo como en las cavidades internas. Ya vamos a revisar posteriormente varias especializaciones para las uniones de las células entre sí. Algunas ya las hemos mencionado cuando vimos membrana, vimos los desmosomas, ¿no es cierto?, las uniones gap, las uniones estrechas. Esas son las que vamos a encontrar de nuevo aquí en los epitelios, y también en la membrana apical vamos a revisar algunas especializaciones. Es importante también recordar que hay algunos conceptos que vamos a utilizar en diferentes áreas de la biología, ya relacionados con, obviamente, el área de salud, y es el concepto de mesotelio. El mesotelio es un epitelio simple plano que recubre grandes cavidades del organismo, por ejemplo, la cavidad cardíaca, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, y está cubierta entonces por un mesotelio, un epitelio simple plano que ya vamos a ver a qué corresponde. También las superficies internas, por ejemplo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, el epitelio simple plano que se encuentra acá se denomina endotelio. ¿Ya? Donde no encontramos ningún tipo de epitelio es en las cavidades articulares, vainas tendinosas y en los sacos mucosos. La clasificación del epitelio va a depender de dos factores principalmente. El primero va a ser la forma y el segundo el número de capas. Partimos con la forma de las células. Las células pueden presentar tres formas principales y aquí están. La primera es la plana o escamosa. En este caso, las células entonces que predominan en un epitelio plano o escamoso son células que
claramente la altura es mucho menor que el ancho. Son células entonces mucho más anchas que altas. ¿Cómo yo veo esto? Lo observo por el núcleo. Por si acaso eso es importante, tener bien claro que las células de tipo animal, al no tener una pared y presentar una membrana, la membrana no se nota, no se visualiza en una imagen histológica. Pero sí podemos ver el núcleo. Siempre se tiñe, ¿no es cierto? Como contiene ácido, ADN, ¿no es cierto? Ácido desoxirribonucleico, se tiñe, ¿no es cierto?, con colorantes básicos de manera intensa. Por lo tanto, la forma del núcleo es la que te va a indicar el tipo de célula. Si aquí vemos, ¿no es cierto?, una célula plana, su núcleo también presenta esta misma forma. Los epitelios cúbicos son células que tienen la misma altura y el mismo ancho. Y aquí vemos que el núcleo es en forma circular. Por lo tanto, tú puedes reconocer un epitelio cúbico por el núcleo redondito. Y el epitelio prismático, la célula o cilíndrica, la célula es más alta que ancha. Puedes reconocer aquí el núcleo alargado, pero en una disposición vertical. ¿Ya? Es más alto que ancho. Y eso me indica un epitelio prismático o cilíndrico. La otra forma de clasificar los epitelios es por el número de capas. El número de capas vamos a tener que los que presentan una sola capa de células corresponde al epitelio simple o monoestratificado. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tomamos la forma de la célula y, por ejemplo, nombramos al epitelio. Es decir, un epitelio plano simple quiere decir que es un epitelio con células planas y una sola capa. Aquí está. Plano simple o simple escamoso, también se denomina de esa manera. Está en muchas zonas de nuestro cuerpo, por ejemplo, está en nuestros vasos sanguíneos, está en los ovarios, en los alveolos, que son los saquitos donde ocurre el intercambio de gases en nuestros pulmones, permiten generar el paso de sustancias y también lubricar, ¿ya? Es decir, humedecer una zona. El epitelio cúbico simple quiere decir que es una capa de células cúbicas, ¿no es cierto? Y que en este caso vamos a ver que los núcleos son redonditos y esto ocurre, por ejemplo, este epitelio se encuentra, por ejemplo, en glándulas, ¿ya? Y también lo vamos a ver, por ejemplo, en los riñones. Ahí también se encuentra el epitelio simple cúbico, en una serie de conductos. El epitelio cilíndrico simple es una sola capa de células cilíndricas o poliédricas, ¿no es cierto? Así, bueno, perdón, o prismáticas, ¿no es cierto? Así se denomina, ya una capa de células cilíndricas o prismáticas, ya en donde aquí vemos, ¿no es cierto?, los núcleos alargados y por eso que podemos visualizar la forma celular. Este es típico del epitelio del intestino delgado, ya el intestino grueso también, ya y permite la absorción, la secreción de sustancias. Aquí vemos algunos ejemplos del epitelio plano simple. Aquí, por ejemplo, vemos una sola capa de células. Fíjense, chicas, que aquí se ve el núcleo, pero el corte histológico, el corte verdadero del tejido, no siempre toma el núcleo. Es decir, hay veces en que en el epitelio vamos a ver el núcleo y otras veces no, como acá, en donde tú cortaste a la célula, digamos, está cortada, digamos, en el corte histológico, en el borde. Y es lo que se observa acá. Esto es el glomérulo renal, ya que está presente obviamente en el riñón, y aquí está el epitelio simple plano. Todo este bordecito muy finito. ¿Y qué es lo que vemos? Ahí hay unos núcleos de células y por lo tanto me indican que las células son aplanadas. Son, ¿no es cierto?, células de un tipo plano o escamoso. ¿Te fijas? Ahí está el núcleo, ahí también, ahí también, ahí también. Y este de acá no tiene núcleo. Obviamente hay células que tienen núcleo, pero el corte histológico no lo tomó, como acá. Ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos un corte de glomérulo, ¿ya? Y de túbulo renal, y ahí se ve, ¿no es cierto?, la estructura del epitelio simple plano. ¿Dónde más? El epitelio simple plano lo encontramos, por ejemplo, en el oído. Ahí está en el bordecito, epitelio simple plano. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una membrana. Aquí, en una membrana serosa, ahí tenemos el epitelio simple plano. Como les digo, se observan los núcleos, ¿no es cierto?, aplanados. Es muy delgadito, muy finito este epitelio simple plano. El epitelio simple cúbico se observa de manera típica en la tiroides. La tiroides es una glándula, ¿no es cierto?, que se encuentra a la altura de nuestra laringe, o
de la tráquea, por ahí un poquito más atrás, ¿ya? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que, bueno, recordemos que la glándula tiroides produce las tiroxinas, la T3 y la T4, ¿ya? Y aquí tenemos el epitelio cúbico, una sola capa de células cúbicas y vemos los núcleos moraditos bien redondos, y eso me indica un epitelio simple cúbico, ¿ya? Esto que está acá es el folículo tiroideo, es donde se libera una sustancia que es precursora de la hormona tiroidea, ¿ya? Entonces, cuando se hace un corte de tiroides, se observa este epitelio simple cúbico, ¿no es cierto?, con el que está bordeando esta laguna con este líquido rosado, y todo esto corresponde al folículo tiroideo. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple, células alargadas, ¿no es cierto?, apoyadas en una membrana basal. Aquí vemos el esquema y esta es la realidad, así se observa. Ahí tenemos la membrana basal del epitelio y aquí vemos las células aplanadas. Una sola capa de células, ¿no es cierto?, son cilíndricas. A lo que me refiero a aplanado es que el núcleo, ¿no es cierto?, se ve alargado y más aplanado, como por así decir, estirado, ¿ya? Y la parte apical, la parte superior, en este caso del intestino delgado, tiene microvellosidades. Aquí hay otro elemento también bien interesante, que son unas glándulas unicelulares que se llaman células caliciformes, que producen mucosidad. Entonces, dentro del epitelio cilíndrico simple de nuestro intestino, ya vemos estas glándulas que son unicelulares y que tienen el núcleo en la base, y aquí está la parte secretora. Se secreta mucosidad hacia la parte interna del intestino. Aquí tenemos otra estructura que presenta un epitelio cilíndrico simple, pero con cilios. Esto, por ejemplo, se da en los conductos del aparato reproductor masculino, ¿ya? Y, por ejemplo, bueno, y también el conducto deferente y también el epidídimo. Ahora, aquí tenemos también en epitelio, ¿no es cierto?, cilíndrico simple, con otra tinción, pero en el intestino delgado. Aquí también tenemos epitelio cilíndrico simple y aquí está teñido de manera muy notoria, en color rojo, la secreción de una de las glándulas caliciformes. Esta es la glándula caliciforme, es una célula, ahí está su núcleo, y la tinción va a teñir específicamente la secreción de la glándula, que es mucosidad. Produce mucus, así de simple. Entonces, una sola célula que es una glándula que libera secreción. Las glándulas caliciformes las encontramos tanto en las vías respiratorias, ya, tráqueas, bronquios, ahí encontramos, y también en las vías digestivas. Aquí tenemos otro tipo de epitelio, el epitelio pseudoestratificado. El pseudoestratificado tiene la característica, ¿ya?, de que se observan varias capas de células, parece que hubieran varias capas de células, pero es una sola capa. Es decir, todas las células parten de la misma membrana basal, pero no todas llegan a la parte apical, a la parte superior. ¿Por qué? Porque hay algunas células que van a quedar aquí abajo. Por lo tanto, da la idea de que hubieran más de una capa de células, por eso se llama pseudo estratificado, pero en realidad todas las células parten de la misma base, de la membrana basal, pero no todas llegan arriba. Por lo tanto, es una sola capa de células, y este ejemplo es el típico caso de la tráquea. Y la tráquea también presenta cilios en la parte superior, ¿ya? Recordemos que la parte superior de la célula es la membrana apical, el ápice, la parte superior, que da hacia el conducto. El conducto, la luz del conducto, la parte central del conducto, se le denomina lumen. El lumen es la parte central del conducto. Por lo tanto, el pseudoestratificado es un epitelio que también es una sola capa de células, pero no todas las células llegan a la parte superior. Aquí tenemos otro ejemplo con cilíndrico ciliado, epitelio cilíndrico ciliado, ¿no es cierto?, pseudoestratificado. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto?, en el epidídimo, un conducto del aparato reproductor masculino, y en este caso no hay cilios como acá, sino que hay un estereocilio, que es otro tipo de proyección. Entonces, los epitelios simples están constituidos por epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, epitelio simple cilíndrico o prismático, ¿ya? Y el epitelio pseudoestratificado. Y aquí se encuentran los ejemplos típicos del epitelio simple. Después continuamos con el epitelio compuesto o estratificado.